la gente del canal. En la descripción del vídeo está la página web del creepypasta, por si lo quieres leer, visítalo. Como ya viste en el título, la creepypasta se llama Nunca entres a un viejo McDonald's. Comparte el vídeo. Empezamos con el creepypasta. Seguro que muchos de ustedes han entrado en algún McDonald's que acaba de ser remodelado. Lo más probable es que fuera en un café. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué la cadena mandó remodelar sus sucursales en primer lugar? El primer café de los Estados Unidos se inauguró en Chicago, en mayo de 2001. Y ese fue solo el principio. Durante los últimos 5 años, McDonald's ha remodelado todos sus restaurantes en América. Puede que la mayoría se esté preguntando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pisaron un viejo McDonald's. Pregúntale a cualquiera que sepa algo sobre marketing y te responderá algo raro. McDonald's ha perdido demasiado dinero en este proyecto. Es un hecho. El nuevo concepto no está logrando más clientes y los McCafés ni siquiera pueden bajar los precios del café para obtener alguna ganancia. Solo fíjate en los precios de Starbucks y sabrás de lo que estoy hablando. Los inversores dicen que quieren ofrecer un ambiente más adulto. Una apariencia con clase para una América con clase. Respuesta incorrecta. Búscalo en Google en este momento. ¿Cuál es la edad del grupo objetivo de McDonald's? Niños y adolescentes, desde luego. Siempre lo han sido. Entonces, ¿por qué llevar a cabo estas remodelaciones? ¿Por qué una de las empresas más poderosas de América se gasta billones efectuando un plan de marketing tan malo? Acá es donde el asunto se pone interesante. Comencemos con las áreas infantiles. Seguro recordarás que prácticamente no había dos áreas para niños que fueran idénticas en dos McDonald's. Había algunas demasiado divertidas. Sé lo que digo, algunas eran mis favoritas. Pero había otras que también eran muy peligrosas. La primera joya que encontré había sido una zona de juegos con su propio carrusel en Lancaster, Pensilvania, en los años 80. Clausuraron el lugar apenas unos meses después de su inauguración. No dieron mucha información al respecto. El terreno se ha mantenido a la venta desde entonces. Si conoces a la gente adecuada en Lancaster, supongo que puedes acceder a algún artículo que no estuviera pensado para imprimirse. Los niños se subían a jugar al carrusel, del modo en el que se supone que tienen que jugar. Ya sabes, son solo niños, así que desde luego saben cómo hacerlo. Pues bien, un día, un grupo de chicos pensaron que sería divertido arrastrarse debajo de ese luego, pero jamás pudieron salir. El incidente fue encubierto con tanto cuidado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, que sería casi imposible que encontraras a un solo testigo que hubiera estado ahí aquella tarde. El único con el que alguien pudo hablar, confesó lo siguiente: cuando los niños se metieron debajo, varios padres empezaron a pedir ayuda. Y entonces ocurrió algo con las luces. El carrusel se volvía cada vez más brillante y la música se volvió estridente. Salí a toda prisa del restaurante en cuanto el juego se puso a echar humo, pero me asomé por una ventana para ver si los chicos estaban bien. Los empleados seguían de pie adentro, tras las cajas registradoras. Como si todavía esperasen clientes. Historias bizarras han surgido desde allí con el paso de los años. Anécdotas de niños hundiéndose dentro de albercas de pelotas, que a lo mucho tendrían un pie de profundidad. Madres que buscaban en los toboganes a sus hijos y lo único que encontraban, era un par de calcetines. Pero en las áreas infantiles ocurría tan solo una pequeña parte de los incidentes. En 1996, en Knoxville, Tennessee, un empresario de aproximadamente 40 años de edad, entró en los baños de un McDonald's y se quedó ahí 7 horas. Los clientes afirmaron que se negaba a abandonar el establecimiento. Al final llamaron a la policía y tuvieron que romper la puerta. El tipo tuvo que ser sujetado por los paramédicos, ya que no quería apartarse del sanitario.
Mientras lo sacaban del cubículo se puso a gritar: «Llévenme de vuelta. Quiero regresar». No obstante, apenas estuvo afuera del McDonald's perdió el conocimiento. Al día siguiente ni siquiera recordaba haber entrado. Dicho restaurante se clausura antes de que se pudiera inspeccionar el baño donde se encerró el individuo. No obstante, algunas de las personas que lo habían usado aquel día, confesaron haber escuchado voces diferentes que murmuraban cosas como: «No es él. Debemos volver. Te he visto sonreír». Más adelante, en 1999, un freidor de algún sitio en Vermont entró al restaurante y se vertió encima aceite hirviendo, sin inmutarse ni decir una palabra. Algunos de los clientes rieron y se pusieron a girar a su alrededor, en medio del aceite. A todos hubo que trasladarlos al hospital. Únicamente hubo uno que sobrevivió, pero se niega a declarar. No es como si hubiera sencillo hacerlo, de todas maneras. La garganta se le había derretido desde afuera hacia el esófago, por lo que tuvieron que someterlo a cirugías para reconstruirla. El gerente de ese McDonald's afirmó que jamás había contratado a ese freidor y que sus datos no figuraban en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera contaba con un nombre, en su lugar solo ponía signos. De nuevo, se cerró el restaurante sin dar explicaciones. La mayoría de estas historias me parecían solo leyendas urbanas, algo que nunca fallaba para asustar. En donde fuera que surgiera una historia, había un McDonald's clausurado. Hacia finales de la primera década del 2000, el número de hechos misteriosos iba en aumento y McDonald's tomó la decisión de demoler sus restaurantes para volverlos a reconstruir. Cada uno. Aunque, como era de esperarse, hubo algunos que se quedaron en pie. Tenía que ver alguno en persona. Recuerdo haber ido a un viejo McDonald's en mi infancia, pero eso había sido antes de que los incidentes se volvieran frecuentes. Cuando esos restaurantes aún eran seguros. A un pequeño pueblo camino a casa de mis padres, junto a la autopista. Oroska era su nombre. Tal vez tenía un centenar de residentes. Completamente sin ser tocado por el mundo exterior, estaba prácticamente olvidado. Era inútil que parara allí por alguna razón normal, no había ni una gasolinera o área de descanso. Ni siquiera una señal para hacer saber que estabas cerca del lugar. Digamos que tuve que investigar el camino alrededor de algunos edificios muy antiguos, solo para descubrir que tenían uno de los pocos viejos McDonald's, aparte de algunos hitos atesorados, que aún tienen que pasar por remodelación, hechos desde la década de 1970. ¡Qué suerte, no! Me sorprendió que este lugar incluso tuviera un restaurante de comida rápida. Sin embargo, no tenía una oficina de correos o un mercado. Planeé un viaje a casa de mis padres para el fin de semana, con una parada en Oroska. Era ya de noche afuera, ya que era pleno invierno, y no había salido del trabajo sino hasta las 5. Tenía frío y mal humor por la situación de conducir de noche, pero sobre todo estaba decidido. No creo que hubiera encontrado el lugar antes de que los teléfonos con GPS existieran, el desvío de la carretera era un camino de tierra, sin puntos de referencia ni nada. Cuando entré a la ciudad, ninguna de las casas tenía las luces encendidas. La mayor parte de las luces de la calle estaban apagadas también, como si nadie se acordara de cómo cambiar las bombillas, en años. Este lugar estaba realmente intacto. Me sorprendería si la mayoría de los residentes no se hubiesen mudado o simplemente hubieran muerto ya. Definitivamente tenía todos los síntomas de un pueblo fantasma. Estaba a punto de perder la esperanza cuando por fin lo vi. La nauseabunda luz amarilla de los arcos dorados iluminaba un estacionamiento vacío a lo lejos. Zumbaba y parpadeaba, como si fuera un matamoscas eléctrico que se queda sin baterías. El letrero más adelante decía: come los nuevos huevos McMuffin. Nos gusta verte sonreír. El cual supuse, era trabajo de un adolescente perezoso. Entré en el lote y descuidadamente estacioné mi auto en el centro, no había nadie más allí de todos modos. Cuando salí de mi auto, sentí algo pegajoso bajo mi pie. Había una hamburguesa cubierta de moho y un líquido oscuro saliendo de ella. El olor era absolutamente vomitivo, y lo ameritaba.
Salté para quitar los restos de la hamburguesa de mi zapato, pero me di cuenta de que todo el aparcamiento estaba cubierto de basura. Había cajas de papas fritas a medio comer y juguetes infantiles derretidos por el sol y llenos de grasa de las bolsas de McDonald's. Todo era una mezcla de suciedad y nieve, como si hubiese estado ahí durante meses, posiblemente años. Me apresuré a través del lote para tratar de evitar vomitar por todo el asfalto. Cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Alguien había pegado un pedazo de papel en la puerta con la palabra cerrado garabateado con marcador rojo, sin embargo, el letrero colgado desde el interior decía claramente abierto. Con cautela me acerqué a la puerta y la empujé. Una campana artificial tarareó una vieja melodía de McDonald's que falló en las últimas notas cuando la puerta rechinó. Miré alrededor de la habitación fluorescente iluminándose y vi todo muerto. No había nadie sentado en alguna de las mesas y nadie detrás de las registradoras. Alguien había dejado una bandeja en una de las mesas en la parte de atrás, pero no había otra señal más que esa, de que alguien hubiese estado ahí. El interior era, al menos, un poco más limpio. Los juguetes en exhibición cerca del mostrador eran de personajes de los que nunca había oído hablar, probablemente eran desde antes de que yo naciera. Todo el lugar estaba cubierto de capas de pintura, desvaneciéndose de color amarillo y rojo, las mesas tenían ese clásico acabado en madera característico de un McDonald's. La madera parecía completamente podrida, pero cubiertas de capas de esmalte en un triste intento de mantener su aspecto a nuevo. Todo ello tenía una especie de tonalidad verde que yo atribuía a las viejas luces. El elemento más notable, creo, era un terrible olor a plástico quemado que picaba en mi nariz. Me acerqué a la caja registradora. Como si alguien siquiera estuviera aquí, y sentí que debía ordenar algo. Pero esperaba también que quizás pudiera hacer algunas preguntas a alguien. Esperé unos buenos 15 minutos en silencio. Grité hola, solamente un eco silencioso por una nula respuesta fue lo que obtuve. Yo había estado en unos cuantos McDonald's con un mal servicio en el pasado, pero esto era una locura. Con lo sucio de todo el lugar, no debería haber esperado tanto. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y darme por vencido, la caja registradora se abrió. Fue prácticamente como si me rogara que tomara una propina para mí. Además, no merecía una ligera recompensa por hacerme perder el tiempo aquí. Casualmente me acerqué a ella y vi al menos una docena de billetes apilados. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera observando, me acerqué para tomar algunos billetes, pero de repente la caja se cerró sobre mis dedos. El metal se clavó profundamente en mi carne, dejando un rastro oscuro de sangre por el lado de la barra. Grité de dolor. Detrás del mostrador, en el otro extremo de la barra, estaba un botiquín de primeros auxilios colgando de la pared. Las luces estaban quemadas en el área de la cocina, pero necesitaba un vendaje pronto. Salté sobre la barra y me dirigí a la parte posterior. El olor a quemados se hacía más fuerte mientras caminaba. Me di cuenta de que la parrilla estaba cubierta de una gruesa capa de grasa, totalmente inútil para cocinar. Pasé por el área de freír y la freidora estaba llena hasta el tope con gusanos. Apreté el paso para llegar al botiquín de primeros auxilios con la esperanza de conseguir una venda y salir de ahí lo antes posible. Estaba empezando a darme cuenta de que este restaurante definitivamente no estaba en servicio y que probablemente no debería haber entrado en primer lugar. Abrí el botiquín de primeros auxilios y tuve que tragar algo de mi vómito. Una nube de moho emanó hacia todas direcciones cuando lo abrí, seguido por la misma lama negra burbujeante que estaba en la hamburguesa que pisé afuera. Empecé a toser y agité las manos en el aire para eliminar el polvo de moho flotando alrededor. La misma campana que escuché tocar la melodía de McDonald's al entrar, comenzó a sonar, por lo que tuve que tranquilizarme a mí mismo. Supuse que estaba averiada como el resto de este basurero. Miré de nuevo hacia el mostrador y noté que todo parecía estar más lejos. Debo haber estado desorientado por la pérdida de sangre y ese olor horrible. Miré mi mano para ver lo mal que estaba la herida y mis ojos se abrieron. No había ninguna herida en mi mano. Corrí hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa capturó mi pie y caí. En la oscuridad mis ojos comenzaron a ajustarse y vi la silueta de un cuerpo. Alguien estaba ahí debajo. Tal vez era alguien inconsciente y necesitaba ayuda. Tiré del brazo de la persona y un cuerpo descompuesto se deslizó por el suelo. Llevaba la camisa de empleado de McDonald's con un gafete que tenía signos. Su boca se retorcía en una sonrisa enfermiza, pero sus ojos estaban gritando. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido, como cuando tratas de despertar de una pesadilla.
Al intentar ponerme de pie e ir hacia el mostrador, las luces comenzaron a apagarse y la melodía de McDonald's fue cada vez más fuerte, las notas fueron sibilantes y distorsionadas mientras sonaban. Una vez que había conseguido agarrarme para pasar por encima del mostrador, quedé helado. Desde que entré, nunca miré que al lado del restaurante opuesto al mostrador había un área de juegos. El cristal que separaba al restaurante de la zona de juegos, tenía cientos de huellas de manos ensangrentadas que corrían hacia el suelo. El tobogán se hallaba repleto con sangre saliendo por montones desde un pequeño agujero. Había una fila de sogas atadas a las barras para colgarse, ropas para empleados colgaban de ellas, con los mismos signos en sus gafetes. Las mesas alrededor del perímetro tenían esqueletos acompañados de comida podrida abandonada en bandejas, algunos de los alimentos colgaban de sus quijadas. Miré con horror, demasiado sorprendido para moverme. Mientras el resto del restaurante se oscureció, una bombilla en el centro del área de juegos continuó brillando como un foco de carnaval. Debajo había una piscina repleta de pelotas, apenas capaz de contener todas las pelotas de plástico de colores. Humeaba bajo la brillante luz blanca, provocando ese horrible olor a plástico quemado. Las pelotas comenzaron a vibrar y a caer por el borde cuando algo dentro lentamente se movía. Quería tanto correr, pero mi cuerpo se negó. Entonces, de repente la música se cortó y el movimiento se detuvo. Un guante amarillo se deslizó lentamente desde la alberca de pelotas, retorciendo sus dedos. Una manga de color rojo y blanco salió después, colores alternándose lentamente aparecieron desde abajo. El brazo siguió emergiendo hacia el cielo, cada vez más y más, mientras sus articulaciones aparecían y crujían como ramas rompiéndose. Al final, ese brazo tenía por lo menos 6 pies de largo. Finalmente llegó a la bombilla iluminada en el techo con sus dedos enguantados y empezó a retorcerse hasta quedar holgado. Rompí a correr, saltando sobre el mostrador y derribando sillas, me fui. Esa última luz se apagó justo cuando llegué a la salida. Golpeé la puerta, rompiendo el vidrio en el proceso. Mientras rodaba en el estacionamiento oí un grito a lo lejos, y luego algo susurró a mi oído entre el mortífero silencio. Tenía la misma distorsión que la melodía de McDonald's. Vuelve. Quiero verte sonreír. No he dicho a nadie lo que pasó esa noche. Había un artículo en línea diciendo que Oroska se había quemado hasta los cimientos pocos días después. No sé si fue un encubrimiento o alguna otra cosa, pero nunca volvería para descubrirlo. Por cierto, no he compartido esto porque quisiera que te involucraras. Lo compartí para avisarte sobre lo que sucede cuando te involucras. Puedes ir a un nuevo McDonald's, seguir comprando Big Macs, un McCafé, eso estaría bien. Ellos hicieron algo a las remodelaciones para que sea seguro estar allí, o al menos por ahora. Pero ni se te ocurra ir a un viejo McDonald's.